Shalom, estimada audiencia de nuestra comunidad cristiana, una nueva vida en Jesucristo UNBJ y nuestro otro canal de UNBJ Televisión, contenido de interés para toda la familia. Este es el contenido de Teoterapias, predicación de la palabra profética. Nuevamente nos encontramos aquí para compartir la predicación del día sábado, que ustedes saben que estamos profundizando la palabra de Dios, venimos ministrando con poder lo que el Espíritu Santo ponga en mi boca. Ha sido de grande bendición y estamos en procesos de restauración. Muchas personas han entrado en esos procesos y hemos visto la gloria de Dios manifestándose a través de este ministerio. Muchas gracias a los nuevos y nuevas suscriptoras y suscriptores que llegan a nuestros canales. Gracias porque ustedes con sus comentarios y con sus shares o compartir o like, me gusta, hacen posible que este contenido llegue a muchísimos países y a muchísimas partes donde están las almas sedientas de una palabra poderosa. Para los nuevos suscriptores y suscriptoras, quienes no me conocen, yo soy Patti Ramos, soy predicadora de la palabra profética, conferencista de alto impacto y estoy aquí para servirte con la palabra de Dios. Y en nuestro otro canal desarrollamos temáticas diversas con contenido para todos los públicos, y hoy voy a ministrar una palabra conforme al Espíritu Santo me dé este fluir. Espíritu Santo, fluye y dame gracia y favor con esta audiencia, y que no sean mis propias palabras sino las tuyas en mi boca. Gracias por la vida de mis hijos, los cubro con tu poderosa sangre de la cabeza a los pies, a mi familia, los bienes materiales, los ministerios, la vida mía, lo que me has dado. Y Abba Padre, que sea tu gloria gobernando y manifestándote en esta predicación del día sábado, y que seas tú hablando todo lo que tú quieras a través de mi boca. Gracias, Padre eterno, por tu fidelidad. Gracias al Señor Jesucristo por la salvación eterna, y gracias al dulce Espíritu Santo, el Maestro, el Juez, el Compañero, el que no nos abandona. Gracias, y quedo bajo esa sabiduría, inteligencia divina, guianza del Espíritu Santo para enseñar. Amén. Bien, entonces hoy estamos aquí. Estos accesorios que estoy luciendo son de mi línea de bisutería y joyería, obra primorosa Patti Ramos. Yo diseño todo esto para las modelos, para las reinas y para todas aquellas mujeres que se quieran sentir muy bonitas y realzar su vestuario. Entonces estos accesorios, y vamos hoy a ministrar entonces la palabra de Dios. Vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya conforme a Él quiera enseñarnos en esta hora. Voy a tomarme mi aromática de romero. Está muy riquísima, riquísima, riquísima. Y bien, demos entonces inicio. Vamos a ir a la palabra de Dios. En 2 de Samuel, vamos a colocar el fundamento. 2 de Samuel. Quiero darle las gracias a las personas que aportan y apoyan este ministerio, y gracias a todas esas personas que también oran por nosotros. Gracias por todas las personas que también hacen posible que nosotros podamos seguir fluyendo. Hay mucha gente detrás de este ministerio que oran, apoyan, contribuyen, y entre ellas son personas que tienen un corazón muy lindo. Esta blusa que estoy luciendo hoy es un diseño exclusivo de un diseñador. Me la trajeron de otro país, y entonces hoy la estoy luciendo para que la persona que me la regaló pues vea que acá está este look con esta blusa que es como satinada con velitos. Es muy bonita, muy delicada. Bueno, muchas gracias, te mando besito. Bien, perfecto. Ahora sí, arranquemos. Vayamos entonces a 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 15. Y veamos qué dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 15. Absalón quiere ser rey.
Versículo 1 del capítulo 15 de Segunda de Samuel. Tiempo después Absalón andaba en un carro jalado por caballos. Lo acompañaban 50 guardaespaldas. Todos los días se levantaba muy temprano y se paraba a un lado del camino a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. En cuanto a qué le decía, de qué tribu era, Absalón le aseguraba: lo que pides es muy justo, pero el rey no tiene a nadie que atienda sus asuntos. Si yo gobernara ese país, los atendería y les haría justicia. Además, a los que se acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él, Absalón los levantaba, los abrazaba, los besaba. Y así lo hacía con todos los que iban a ver al rey. De esa manera fue ganándose a la gente. Así pasaron 4 años. Un día Absalón le dijo al rey: cuando yo vivía en Gesur, le prometí a Dios que si él me permitía volver a Jerusalén, yo iría a Hebrón para adorarlo. Yo te ruego que me dejes ir allí para cumplir mi promesa. El rey le dijo que podía irse tranquilo y Absalón se fue acompañado de 200 hombres, pero ninguno de ellos conocía los planes de Absalón. Desde Hebrón mandó a decir a todas las tribus de Israel: cuando oigan sonar la trompeta, griten: Absalón ha sido coronado rey de Hebrón. Entonces el capítulo es muy extenso, por el tiempo no lo voy a leer todo, pero quiero poner este fundamento para que entendamos de qué se trata esta historia. El rey David era el papá de Absalón. Absalón tenía envidia de su papá David, y Absalón, ese hijo, quería tener el puesto de su papá. En pocas palabras, era como una guerra entre el padre y el hijo. El papá no le hizo la guerra a su hijo, sino el hijo al papá. Hoy vamos a hablar acerca de un espíritu de oposición. Es un espíritu que se mueve hasta el día de hoy en muchas personas. Y hoy vamos a hablar acerca de el espíritu demoníaco de la oposición. Cómo se mueve, cómo se manifiesta, por qué entra en una persona ese demonio, ese espíritu, cómo descubrirlo, cuáles son las características, cómo se mueve, cómo acciona, es decir, cómo se muestra. Hoy lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque Absalón, el hijo de David, tenía ese espíritu de oposición, y ese espíritu de oposición estaba buscando de alguna manera opacar el reinado de su papá David. Pero Absalón lo que quería era atravesarse, como cuando se atraviesa un camión en medio de una vía que no deja pasar a los carros ni de allá para acá ni de acá para allá. Él se atravesó en el camino de su papá, el rey David. Entonces, ¿qué hacía? Se metía, o se ponía, mejor la palabra, en el camino entre el palacio del rey David, que era su papá, y cuando llegaban las personas hasta cierto punto, él se paraba ahí y las detenía. Hacía, como se dice, una antesala. Una antesala es que hacía como una preparación previa antes de que las personas llegaran al rey David. Absalón, el hijo, paraba a la gente y comenzaba a decirle palabras persuasivas, a hacerles de alguna manera cambiar de parecer, de que no podían llegar directamente hasta el rey, que necesitaban a otra persona que los escuchara porque el rey tenía muchas ocupaciones. Entonces les fue vendiendo la idea a todas esas personas que iban a llegar al palacio del rey David. Este hijo los detenía a la mitad del camino y les iba haciendo como proselitismo, que es una política, para irse ganando el aprecio, la confianza. Lo que hacen los políticos cuando van a hacer la campaña política, ellos hacen un tiempo de palabras, de promesas y demás. Este joven o esta persona, Absalón, también hacía lo mismo. Lo que hacía era irse ganando poco a poco la confianza de todas esas personas que iban a llegar al palacio del rey David. Es decir, las detenía, como quien dice: ustedes no necesitan a este rey, ustedes me necesitan es a mí. Eso era lo que pensaba Absalón, el hijo del rey David. Entonces, esa persona tenía un espíritu de oposición, se oponía al llamado o al reinado
o a la presidencia, porque recuerden que los gobernantes antes eran presidentes, se oponía a su propio papá. Y hoy en día vemos en la historia del ser humano que muchos hijos se oponen a sus propios papás, y que los papás se oponen a los hijos, y que las mamás se oponen a las hijas y las hijas a las mamás. Y hoy lo vamos a ver porque ese es un demonio que está operando hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué significa Absalón? Significa incomunicación, supervisión, restricción y demencia, que es cuando la persona tiene un problema como de locura. Entonces, este era el espíritu que estaba dominando a este joven o a esta persona. Yo digo que es un joven porque era el hijo del rey David, entonces probablemente no era ni niño ni joven, sino que era como una persona, digamos, no dice la edad, pero podemos decir que era una persona entre 25 y 30 años probablemente. Entonces él estaba teniendo esa conducta, se estaba dejando dominar, se estaba dejando arrastrar y se estaba dejando controlar por ese demonio de oposición. Y vamos a ver entonces esta historia de David y su hijo Absalón. Es muy triste que un hijo se oponga a sus padres, y es muy triste que unos padres se opongan a los hijos, pero eso existe y hay familias que tienen estos espíritus. Este espíritu de Absalón, que es un espíritu netamente de oposición. Cuando hablemos de oposición significa que no deja fluir, es como el río, el agua va así, pero cuando hay un dique, el agua se queda detenida y no la deja fluir al otro lado. Cuando hay, como se dice, cuando hacen las obras, los ingenieros que ponen como un dique para que el agua del mar no pase a las calles de Cartagena, por decir algo. Entonces impide. Esto mismo estaba haciendo este espíritu de oposición a través de Absalón, estaba impidiendo que la gente llegara al rey David. Entonces, esto existe hasta el día de hoy, y hoy vamos a ver cómo opera. Padres que se oponen a sus hijos, hijos que se oponen a sus padres, iglesias que se oponen a las ovejas o a la gente que se congrega ahí, las ovejas o la gente que se congrega se opone a los pastores, personas que se oponen a los destinos de otras, y enemigos que se oponen a que tú triunfes. Entonces, este espíritu de oposición está en la Biblia, y lo vamos a mirar cómo usó a varias personas en la Biblia. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque actualmente hay muchos hijos que están oprimidos por sus propios papás, porque estos papás tienen este espíritu de oposición. Y si por ejemplo un hijo le dice al papá o a la mamá, quiero estudiar una carrera, el papá o la mamá que tenga este espíritu de oposición, que es un espíritu netamente controlador, es un espíritu demoníaco, que lo tienen las personas posesivas. Aquí abajo en los enlaces les voy a dejar una prédica que di hace por ahí unos 2 años o año y medio sobre cómo se manifiesta el espíritu dominante en una persona, para que complementen esto que estoy diciendo, porque esto que estoy diciendo no es lo mismo que prediqué en esa otra de la gente dominante. Este es un espíritu de oposición. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona se opone, por ejemplo, cuando la hija le dice a la mamá que se quiere casar y la mamá tiene ese espíritu dominante o ese espíritu opositor, la mamá impide que ese hijo y esa hija se case. Conozco personas que son ya de mucha edad y no se han podido casar, porque la misma mamá está evitando que esos hijos se casen. Y ustedes dirán, pero una mamá se opone a que un hijo o una hija se case. Sí, ¿por qué lo hace? Porque tiene un espíritu de oposición y esa persona está controlada por ese demonio. Entonces, ¿qué hace? Se interpone en el destino de sus propios hijos y los frena el destino de sus hijos. Háganse de cuenta, se cayó el bolígrafo, perdón. Háganse de cuenta como cuando, por ejemplo, está pasando el tren por la carrilera y hay una vía donde pasa
los carros. Para que pase el tren, los carros se tienen que detener, porque si no, va a haber una coalición, es decir, se van a encontrar y se van a estrellar. Cuando una persona tiene un espíritu de oposición, lo que hace es atravesarse y no dejar pasar a la persona a su destino o a los planes de Dios o a lo que la persona quiera hacer o desarrollar. La otra persona se le opone. Pueden ser los padres, los mismos hermanos, como pasó con José el soñador, que sus propios medio hermanos se opusieron a su destino y lo estorbaron. Está la historia de Pedro, cuando Jesús iba a ir a la cruz y Pedro le dijo que se iba a oponer a que él fuera a la cruz. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque eres un tropiezo. Lo que pasa con una persona opositora es que es un tropiezo para los demás. Y ese es un demonio. Entonces Pedro, cuando le dijo a Jesús, Dios te libre de ir a la cruz, era Satanás el que le estaba diciendo esas palabras a través de la boca de Pedro a Jesús. Se estaba oponiendo al destino de que Jesús cumpliera la meta y la misión de llevarnos a todos en la cruz para redimirnos y libertarnos. Entonces el diablo lo que estaba hablando a través de Pedro era diciendo: lo voy a impedir. ¿Por qué? Porque la misión que tenía el enemigo era detener el plan de Dios, pero no lo pudo hacer porque finalmente Jesús triunfó, no se dejó persuadir por las palabras de Satanás a través de Pedro. Y en un momento lo vamos a leer. Tipos de oposición. ¿Qué significa Absalón y su significado espiritual? Absalón es esa persona que vive contigo y que no te deja fluir, que no deja que tú crezcas financieramente, que te cases, que tengas amistades, que salgas a viajar. Esa persona que vive contigo, o puede ser una persona que es lejana, o es una amiga o es un amigo al cual tú le cuentas tus planes y la persona se opone y dice: no vaya a hacer eso, eso es muy riesgoso, qué tal que eso no le salga, es mejor que no viaje. Por ejemplo, cuando la mamá tiene un espíritu de oposición y los hijos quieren irse del país, la mamá se lo impide, o el papá, y les dice: no necesita irse del país porque eso es muy riesgoso, qué tal que le pase alguna cosa, qué tal salir del país, a qué va a ir uno a otro país, hay que quedarse uno en la tierra de uno, morir en la tierra de uno. Entonces, ¿qué hace? Evita que los sueños de sus propios hijos se realicen, entonces se opone. Y es más, me atrevo a decir que esa misma mamá o ese mismo papá que tiene ese espíritu de oposición hace hechicería, que es mandar palabras negativas contra los designios, contra los proyectos, contra los planes que Dios tiene con esa persona. Entonces, por ejemplo, si una mamá no quiere que el hijo se case, ella lanza palabras hechiceras para que ninguna mujer se fije en ese joven o en ese hombre, y él se queda soltero. Entonces puede llegar él a tener 60 y 70 años y nunca se casó. ¿Por qué? Porque vivía con la mamá que tenía un espíritu demoníaco de oposición, y ella misma con sus palabras hechiceras evitó que ninguna mujer lo quisiera. Ella se opuso al destino sentimental de su propio hijo. Y por ejemplo, cuando una mamá no quiere que sus hijas se casen, ella misma se opone a que cualquier persona que llega a la vida de ellas, ella, la mamá opositora, se los hace, como se dice, huir. O la mejor palabra es que la misma mamá se encarga que con las palabras hechiceras, que es una palabra hechicera, una palabra contraria, que es cuando la mamá comienza a hacer como una especie de declaraciones o rezos para que ese hombre no busque más a su hija y la hija se quede soltera, sola, sin poderse casar. Y uno dice, y yo conozco familias donde las mujeres y los hombres no se han podido casar. ¿Por qué? Porque ellos y ellas viven con la mamá, que tiene un espíritu demoníaco de oposición, y esa misma mamá es como hechicera, porque ella misma evita que sus hijos y sus hijas se casen. Ella misma, cuando ve que alguien se le acerca a sus hijos, a su hija o a su hijo, ella lanza palabras para que esa persona que se acerca a buscar, digamos, una relación con esa hija o con ese hijo, esa misma mamá hechicera lo que hace es hacer como rezos y declaraciones de que ese hombre y esa mujer no vuelvan,
que no vuelvan a buscar a su hijo o a su hija, y esa mamá se convierte en un tren que se opone. Un tren es como, hágase de cuenta que el destino tiene que fluir como el río, pero la mamá lo que hace es una oposición para que esta bendición de acá no fluya hasta acá, sino que la mamá o el papá que tienen ese espíritu demoníaco se paran en la mitad y no dejan fluir las bendiciones a sus propios hijos. Entonces, por eso es que la Biblia habla sobre los espíritus hechiceros, que son esas personas que te lanzan, se llaman rezos contrarios. Por ejemplo, si tú dices que quieres tener un negocio, la persona hechicera hace un rezo o comienza a declarar que no lo vas a lograr, que eso no se te va a cumplir, que nunca lo vas a tener. Esas son las personas hechiceras, las que lanzan hechizos, palabras, lanzan oposición y lanzan palabras adversarias o adversas a tu destino de bendición. Entonces, por eso es que una de las filosofías que creo que es muy válida es no contarle a nadie los proyectos que uno tiene, porque las mismas personas que los escuchan, aún uno piensa que la propia familia no se va a oponer, pero se puede oponer la misma familia, porque puede haber un espíritu hechicero aún en los propios hermanos, como tenía José, los medios hermanos que eran los hijos de Lea. José era hijo de Jacob y Raquel, y estos medio hermanos, o sea, los hermanos de Lea, como ella tuvo hijos sin amor, los hijos que le nacieron a Lea eran hijos sin amor tampoco, entonces no querían a José, que era un hijo amado de su papá. Entonces, ¿qué hacían? Le lanzaban a José palabras hechiceras, palabras contrarias, palabras adversas. Entonces, por ejemplo, cuando José les contaba los sueños de revelación, de que Dios lo levantaría, que gobernaría, los mismos hermanos le lanzaban hechicerías a través de las palabras y querían que ese destino de bendición nunca se cumpliera en su medio hermano José. Eso se llama un espíritu demoníaco de oposición. Está muy rica la aromática de romero. Entonces, este es el espíritu de Absalón y su significado espiritual, ya lo dije al inicio. Y en segundo lugar, ¿cuáles son los tipos de oposición? Vayamos a Mateo capítulo 16 y vamos a leer la historia de Pedro cuando se opuso a que Jesús fuera a la cruz. Entonces, Mateo capítulo 16, en el capítulo 16 del versículo 21 dice así: Jesús habla de su muerte. Desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. En el versículo 22, entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo: eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. En el versículo 23 Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás impidiendo que los obedezca. Imagínense, Pedro dijo que Dios nunca permita que vayas a la cruz. Era el mismísimo Satanás hablando a través de Pedro. Es decir, diciendo, no quiero que vayas a la cruz porque esa gente va a ser salva. Eso era lo que el diablo estaba hablando a través de Pedro. Esto que se manifestó aquí en Mateo capítulo 16, del 21 al 23, es un espíritu de oposición a través de una persona. Entonces ese espíritu opera porque operó en el Antiguo Testamento con Absalón y su papá, el rey David, y operó en uno de los discípulos, Pedro, que era un imprudente, era una persona que no tenía como dominio propio y hablaba todo lo que se le ocurría. Entonces él quería evitar, y Jesús le dijo: apártate, vete,
porque eres un tropiezo. ¿Cuántas personas llegan a nuestra vida que son un tropiezo y que no quieren que nosotros cumplamos las metas que Dios tiene planeadas para nosotros? Por eso lo que Dios vaya a hacer contigo no se lo puedes contar a nadie, ni siquiera a tu mejor amiga y amigo, porque esa misma persona que tú crees que es mejor amigo o mejor amiga se puede oponer con palabras hechiceras. ¿Cuántas veces mujeres han hablado a sus mejores amigas que se van a casar y esas mismas amigas con ese espíritu de oposición y hechicería lanzan y comienzan a hacer todo lo posible para que ella no se case? Y por eso es que matrimonios, viajes no se dan, matrimonios no se efectúan y proyectos no se dan porque las palabras hechiceras bloquean. ¿Qué hacen? Se oponen. Entonces, si aquí está tu bendición y va a llegar a ti, el espíritu de oposición se pone en la mitad y frena que te llegue la bendición. Vayamos también a Daniel. Dios le tenía una bendición a Daniel. Daniel oró y le pidió a Dios una bendición. Dios la mandó, pero los espíritus opositores frenaron la bendición. Entonces Daniel esperaba y esperaba la bendición y no le llegaba. Y cuando Daniel oró, Dios le habló y le dijo, es que ya envié la bendición. Lo que pasa es que el príncipe de Grecia, de oposición, se opuso y no te dejó llegar esa bendición. ¿Sí me comprendes? Entonces muchas veces nos han dado palabras proféticas y uno dice, pero esa palabra no se cumplió, ha pasado tiempo, no he visto nada. Pero no quiere decir que no se va a cumplir, significa que hay una guerra espiritual que nos está impidiendo que nosotros tengamos lo que Dios ya nos prometió, porque si Dios lo dice, Dios lo hace. Entonces, quiero hacer un breve paréntesis aquí para decir algo. En la segunda prédica, 2 prédicas pasadas, donde hablé sobre las manifestaciones del Espíritu Santo, o sea, la que salió el sábado pasado y la anterior, sobre las 8 manifestaciones del Espíritu Santo, hablé un poquito fuerte algunas palabras. Sé que eso sonó feíto para mucha gente, pero cuando nosotros predicamos hablamos lo puntual. ¿Por qué? Porque es que hay que desarmar el reino de las tinieblas hablando puntualmente y claramente las cosas que son. Entonces a algunas personas les sonó como fuerte algunas cosas, pero orando el Espíritu Santo me decía, no vas a borrar nada ni vas a editarla, porque así quedó y así fue el fluir, y no fue que tú quisiste ofender a la gente ni hablar más de ti o hablar halagándote de que tú eras linda, que naciste linda. Eso fue verdad. Entonces personas me dijeron, Pati, sonó fuerte algunas cosas que dijiste, y traté de editar esa parte, pero ya no se pudo más, o sea, no se pudo hacer nada. Entonces lo que quiero decir con esto es que las prédicas de este ministerio han subido muchísimo de nivel y han sonado algo fuerte algunas cosas, pero creo que cuando a uno le hablan claramente uno entiende mejor. A mí en lo principal o en lo personal me gusta que me hablen claro, y yo predico claramente. Entonces esto como para las personas que de pronto dijeran, ay, Pati, ¿cómo está diciendo esas cosas? O esas vulgaridades o esas palabras. No, son las palabras textuales que habla la Biblia. Por ejemplo, cuando se habla de la ramera, en Proverbios capítulo 7, es el nombre, ramera o prostituta, o personas que estuvieron en actos ilícitos con su propio cuerpo, y está en la Biblia esas palabras. Entonces no estoy diciendo nada que esté fuera de la palabra. Y en cuanto a lo del ministerio que Dios me dio y cómo fui atacada pues cuando estaba niña y demás, eso fue verdad, y eso lo cuento de manera testimonial, no para yo darme acá un champú, sino que eso es un testimonio que me lleva a mí también a liberarme de algunas cosas que pasaron en mi niñez, que yo les conté que yo vengo en un proceso de restauración muy profundo conmigo misma. Entonces lo conté y personas me dijeron, Pati, sonó fuertecito, sonó como que no les pareció, y traté de cortar esa parte, pero no se pudo. Entonces lo dejamos así. Lo quería aclarar. Bien, volvemos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de oposición? Oposición de padres a los hijos a los padres. La iglesia se opone
a los planes y los proyectos de la propia congregación. La congregación se opone a los proyectos y planes de los pastores o de la gente que son aquí en el mundo se le dice líderes, esa palabra es del mundo. Realmente a los servidores son los que humildemente quieren servir a Dios desinteresadamente, pero la palabra puntual son los sacerdotes. Los sacerdotes no son de la parroquia católica, no. Los sacerdotes son los que sufren se desgastan por el beneficio de la congregación. Así sería. Entonces, pastores se oponen a sus propias ovejas, y si por ejemplo una oveja no es el animal sino la persona, que en la Biblia nosotros somos llamadas ovejas, y Jesús es el buen pastor, entonces nosotros somos las ovejas y Jesús es el buen pastor. Salmo 23. Entonces, por ejemplo, si una persona le cuenta a un pastor o a una pastora, ay, es que yo voy a viajar, la persona con oposición dice, no vaya a viajar porque qué tal le pase alguna cosa, qué tal que no le vaya bien, porque va a dejar su ciudad, su país, a qué se va a ir por ahí a aventurear. Entonces le frena el destino a la persona y se opone. Por eso mucha gente no se ha podido ir del país, porque los opositores impiden eso. Y no es que ellos tengan más poder que Dios, sino que son espíritus opositores, y es por eso que cuando tú ves a un actor, una actriz, una persona de la farándula, una persona famosa, ellos no cuentan sus proyectos, porque saben, estos espíritus opositores, que son los mismos compañeros y compañeras de trabajo que se van a oponer, y los envidiosos. Entonces por eso es que es mejor hacer todo en silencio. Personas, no es un secreto para nadie que la pareja que tú tengas también se puede oponer a tu destino. Los hijos, como Absalón, se opusieron al destino de su propio papá. Y personas, ¿cuáles personas? Las personas de afuera, tus amistades, tu pareja, tu familia, la gente de la iglesia, los mismos pastores que guían a las personas y como pastores que están guiando a las ovejas, que son las personas, se pueden oponer. Entonces este espíritu, ¿cómo opera? Como Pedro hizo con Jesús, le dijo que Dios no lo permita. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, cuenta que va a montar un almacén, que va a montar un local con un emprendimiento, que va a hacer algo, que va a viajar, que va a escribir un libro, los opositores, que también son hechiceros, que ya les dije en la primera parte, que es decir, al inicio, que ellos con sus palabras negativas se llaman palabras contrarias, que no son las de Dios sino las del diablo. Entonces, palabras contrarias son palabras que son palabras opositoras de Satanás, como Pedro, que le dijo a Jesús que Dios no lo permita. Era Satanás hablando a través de Pedro, porque el diablo usa la garganta y la boca y la voz de la persona para oponerse a los designios de Dios. Por eso es que cuando un pastor desde el púlpito maldice a la misma congregación, él es hechicero, porque él lo que está haciendo es el papel de hechicería, utilizando ese altar, ese púlpito donde está visible ante todos, pero la persona tiene un espíritu opositor y hechicero, y lo que hace es que sobre la misma gente que tiene en la iglesia lanza las hechicerías. ¿Cuáles? Palabras de maldición. Que si te vas, te mueres. Que si te vas, te secas. Que si te vas, no prosperarás. Que si te vas, tus hijos se van a enfermar o se van a morir. Entonces comienza a mandar palabras contrarias y hechiceras sobre el mismo pueblo de Dios. Eso es muy peligroso, y eso lo vemos en la actualidad, como gente lanza palabras hechiceras a diestra y a siniestra. Esa es la obra de Satanás, lanzar palabras contrarias. Entonces, la historia de David y su hijo Absalón, ya la leímos, ya la plasmamos, la pusimos aquí como ejemplo. Ahora vamos a ver quiénes y por qué se oponen. ¿Quiénes se oponen? Ya lo mencioné. ¿Por qué se oponen? Porque no quieren que Dios te bendiga a ti, sino que ellos quieren o ellas quieren que Dios los bendiga a ellos o a ellas, pero a ti no. Y es por eso que
hay competencia. Cuando una mujer se vuelve rival de la otra, la que se vuelve rival de otra persona es porque ella lo que quiere es antagonizar con las bendiciones de la otra persona. Entonces cuando habla la gente, ay, es que esta mujer es la rival de esta otra, esta que se volvió rival de esta, lo que quiere es quitarle a esta persona las bendiciones que Dios le va a dar. Entonces, ¿qué hace? Una competencia. Entonces es como cuando hay una competencia de estas competencias que son de correr. Todos corren, pero gana el que mejor corre, pero siempre detrás van otros. Entonces el antagonismo es lo mismo que estaba haciendo el diablo en el cielo, antagonizar y competir y rivalizar con Dios. Cuando nosotros vemos una persona que rivaliza, que antagoniza o que se opone a la otra, es un espíritu de estos de oposición, es decir, es el mismo demonio actuando. Entonces, por ejemplo, si esta persona le van a entregar una bendición, la otra se pone y se pone en la mitad para que esta bendición de acá no le llegue a esta persona de acá. Entonces el antagónico, el rival, se pone como, háganse de cuenta, como un obstáculo para que esta bendición no le llegue a esta persona. Y es por eso que vemos esos espíritus antagónicos, rivalizantes. Yo no rivalizo con nadie. Que esta va a tener esto, entonces yo me le voy a meter para que no lo reciba. Mi vida no fluye en ninguna de esas áreas. Es decir, yo dejo que la gente fluya como tiene que fluir, pero no trato de que, bueno, entonces a esta persona le van a dar esto y me voy a oponer a que lo reciba. No tengo ese espíritu de antagonismo, ni de rivalidad, ni de oponerme a nadie, ni a nada, ni al destino de nadie, porque cada uno va a tener lo que tiene que tener. Aunque uno se oponga, Dios se lo va a dar a esa persona si es que se lo tiene que dar. Por ejemplo, una amiga se opone a que su otra amiga se case y se vuelve un obstáculo. Entonces, esta rival o esta mujer antagónica quiere quitarle el novio a esta para ella casarse con ese novio y que esta no se case. Y aunque esta hace de todo y se opone y hace tramas y hace una cantidad de cuentos, tarde o temprano esta mujer se va a casar, porque es un destino que ella tiene. Pero eso es profundo, eso es muy espiritual. Hay personas que, por ejemplo, lo que yo les he contado, que conozco historias de personas que ya tienen 60 y van para 70 años y no se han podido casar, porque él y ella viven con la mamá y la mamá misma les impide que se casen. Y ustedes dirán, ¿por qué impide que se casen sus hijos? Porque ella tiene un espíritu de oposición y está operando en esa mamá y opera en el papá. Pero mayormente mire lo que hizo la mamá de Esaú y Jacob. Ella operó con un espíritu de oposición para que su hijo Esaú no recibiera la bendición, sino que la recibiera Jacob. Entonces ella se opuso a su propio hijo Esaú para que recibiera la bendición. Entonces son espíritus opositores que trabajan de una manera muy sutil y de frente también actúan. De frente es, por ejemplo, cuando estamos viendo en las campañas políticas que comienzan a presentarse como luchas entre los candidatos. Entonces este se opone a este se opone a este. Ese es el mismo espíritu que opera. Entonces vamos a entrar ya más a lo profundo. Gracias, Padre Eterno. Entonces, cuando la persona es muy posesiva, cuando la persona es muy egoísta y cuando la persona tiene una frustración, que es cuando la persona no ha podido hacer lo que otras se han hecho, entonces se siente fracasada. Cuando una persona es posesiva, egoísta y frustrada, tiene el espíritu de oposición, o sea, es un obstáculo para las bendiciones de otras personas. Entonces, ¿qué es una persona posesiva? La persona posesiva piensa que Dios me bendiga a mí, pero no a ella ni a él. Así piensa la persona posesiva. ¿Sí? La persona posesiva es la que quiere todo para sí, pero nada para nadie más. Y es cuando uno ve
que, por ejemplo, cuando una persona es posesiva, quiere tener dominada a las personas, a los hijos, las finanzas, los proyectos, los planes aún de su propia familia. Hay personas que cuando tienen ese espíritu de oposición quieren saber todo lo que van a hacer los hermanos, las hermanas. ¿Para qué? Para oponerse a ese destino de esos propios hermanos de sangre. Y cuando la mamá le pregunta al hijo o a la hija qué va a hacer, qué piensa, qué desea, lo hace no con el fin de que lo va a ayudar, sino que quiere tener esa información para oponerse a ese destino. Entonces, cuando la persona es muy posesiva, piensa, quiero esas bendiciones solo para mí. Quiero que esa pareja sea solo para mí, que mis hijos sean solo míos, que este grupo de amistades es solo para mí. Si una persona va a viajar, la persona opositora se mete dentro del plan del viaje, saca a la otra persona que es la que va a viajar y ella se pone en el punto o en el lugar de la que iba a viajar. Es decir, le quita el destino a la otra. Son espíritus de oposición. Entonces eso opera y eso está actuando hasta el día de hoy. Mientras yo estoy dando esta prédica, voy a ministrar lo que el Espíritu Santo me pone. Están pasando cosas en las casas donde la mamá está frenando el destino de sus propios hijos para que ellos no cumplan las metas. Si por ejemplo un hijo le dice a la mamá, mami, voy a viajar, la mamá con el espíritu de oposición le dice, ¿para qué va a viajar? Aquí está bien. ¿Para qué se va a ir a sufrir a otro país? ¿Para qué se va a ir a inventar? Aquí está bien. ¿Para qué va a dejar su tierra? Uno donde nace muere. No tiene que ir por allá. Qué miedo, qué susto, qué miedo salir del país, qué miedo montarse en un avión. Entonces ella, con su espíritu hechicero y su espíritu de oposición, lo que hace es querer frenar un destino que tiene que cumplir el hijo o la hija en otro país, porque es que hay gente que tiene una tara mental con respecto a salir del país, tiene como un problema mental porque piensa que al salir del país tienen como un problema, la mente es así chiquita, entonces piensan no hay que salir como el caballo así. Entonces cuando se les habla de un país, de salir, de viajar, de conocer, la persona que es así cuadrada dice que no, que qué miedo, que para qué, que no es necesario, que así estamos bien. Entonces se opone al destino de otras personas. ¿Cuánta gente ha querido estudiar una carrera y cuando le ha comentado a sus padres que quería estudiar, mucha gente está en una profesión que no le gusta, pero la estudiaron por darle gusto a los papás opositores? Entonces, por ejemplo, conozco historias donde los hijos querían ser, digamos, querían estudiar cine, y los papás les dijeron que para qué iba a estudiar eso, que eso no servía para nada, que estudiara mejor medicina, que estudiara mejor arquitectura, que estudiara mejor otra profesión diferente, inglés. Y los hijos estudiaron esas cosas solo por darle gusto a los papás, pero esos hijos no son felices, están frustrados, significa fracasados en sus proyectos y en su destino, porque los papás con el espíritu de oposición se pusieron como un obstáculo en la vida y en el destino de sus propios hijos. Y yo conozco historias, por ejemplo, una hija que le dice a la mamá, mami, es que yo quiero estudiar, por ejemplo, que la hija le diga a la mamá que ella quiere estudiar ser secretaria, servir a los demás, porque ser secretaria es una profesión y hay que estudiar para ser una buena secretaria. Entonces, y acuérdense que hace muchos años ser secretaria era prácticamente como algo muy necesario y todavía. Entonces, digamos la secretaria del presidente en Estados Unidos es una mujer supremamente importante. Cualquiera no es secretaria, porque es que ser secretaria es estar como a la puerta de la entrada del rey. Lo que estaba haciendo Absalón era haciendo como una especie de secretariado oculto de ir capturando gente antes de que llegaran al rey. Lo que estaba haciendo Absalón era como una especie de labor de secretariado, es decir, como entrevistando a la gente antes de que llegaran al rey.
Entonces, digamos, una hija le dice a la mamá que quiere ser secretaria y la mamá le dice que para qué, que no es necesario, que eso no da plata, que no gaste el tiempo, que para qué se va a desgastar, que así está bien, que para qué va a estudiar más, que no hay plata, que no hay dinero para pagar los estudios. Entonces esa misma mamá con sus palabras hechiceras le frena el destino a sus propios hijos. Y yo conozco mujeres que están frustradas, o sea, fracasadas en sus sueños y en sus proyectos porque sus propios papás o la mamá con el espíritu opositor o el papá con el espíritu opositor les frenó todo el destino, es decir, no los dejó fluir, sino que se puso así como un obstáculo y para que su hijo o su hija no fluyera. Eso es demoníaco, porque las vidas no son de nosotras. Nuestros hijos no son nuestros, son un préstamo. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a mi hijo Ezequiel: papi, ¿tú qué quieres estudiar o ser cuando estés grande? Y él me dice: yo quiero ser esto o aquello. Y no le freno su sueño, ni le digo: ay, eso tan feo, ¿para qué va a hacer eso? ¿Para qué va a estudiar? Porque es el sueño de él. Yo tuve mis propios sueños, yo tuve mis propios anhelos. Todo lo que yo quise estudiar, lo estudié. A donde yo he querido estar, he estado. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no he dejado que el espíritu de oposición me frene, ¿sí? Pero hay mujeres, por ejemplo, que ya están en una etapa casi a los 60 años y sus papás no los dejaron fluir. El espíritu de oposición se opuso al destino de esas mujeres, de esos hombres, y esa es la gente que está amargada, enojada, frustrada, que es fracasada, y son las personas que están, se llaman, hay una película que se llama Sueños Frustrados, creo que se llama así, o Sueños Robados, ya me acordé, de jóvenes. Y esos sueños robados son que una persona tenía un sueño y la otra se lo robó. O sea, que esta quería ser, por decir algo, una gimnasta, y la otra, que también era gimnasta, le robó los planes y los proyectos a esta y se los robó. Sueños robados. Creo que la película es así. Se las dejo acá, si la encuentro, y si el título es exacto, se las dejo aquí en los enlaces azules. Bueno, entonces las personas que son egoístas, ¿qué piensan? Las personas egoístas piensan: no tengo que compartir, no tengo que regalarle a nadie nada, no tengo que compartir mi herencia con nadie, no tengo que compartir mi comida con nadie, mi casa con nadie, mi ropa con nadie, esto todo es mío, esto me pertenece. Entonces, cuando la gente es egoísta, también quiere que los demás sean iguales. Por ejemplo, conozco también historias donde hay personas que tienen este espíritu de oposición, que son posesivas, o sea, esto es mío. Es como yo decir: esta es mi Biblia y nadie me la coja. Esto es mío, no se la presto a nadie, no se la dejo mirar a nadie, la guardo por allá escondida porque es que esto es mío, el egoísmo. Entonces, cuando una persona es egoísta, ¿cómo lo sabemos? Es una persona que esconde las cosas. Es una persona, hay una enfermedad en los Estados Unidos que se llama los acumuladores. Ellos tienen montañas de cosas que no dejan que nadie ni las toque, ni las vean, ni se las lleven, ni las regalan, ni las disfrutan, ni nada. Es un demonio. Oposición es egoísmo. Entonces, cuando una mamá es egoísta, cree que los hijos y las hijas son de ella y no los deja cumplir el destino, los frena y los tiene ahí a todos atados en una caja, y ahí los tiene controlados como la gallina mirando a sus polluelos y no los deja mover del mismo cuadro. Háganse de cuenta que los tiene encerrados. Ella los tiene encerrados con sus hechicerías, que son con sus palabras adversas, que frenan los proyectos de sus propios hijos, y cuando el hijo va a viajar, ella le frena el sueño y empieza a declarar que no se vaya, que no se pueda ir, que todo le salga mal, que no lo llamen, que no le salga. Ella se opone. Si la hija tiene un novio, ella se opone al novio de ella, entonces comienza a mandarle hechizos al novio, que no la quiera, que no vuelva, que no venga a esta casa, que no venga a visitarla, que se retire, que se vaya, que se muera, que se enferme. Ella es hechicera y el papá también lo hace.
porque papás se apegan a sus hijos, y sobre todo hay papás que se apegan a sus hijas y no las quieren dejar fluir en nada. Entonces también el papá se opone al destino de la propia hija. Entonces si el papá ve que un hombre está cortejando a su hija, él con sus hechicerías, que hace lo mismo que la mamá, lo que hace es cortar. Se llaman palabras adversas, o sea, contrarias a la bendición. Entonces, cuando la persona es egoísta, cuando la persona está frustrada, que, por ejemplo, la persona quería ser, por decir algo, quería ser un médico y no estudió medicina porque puede ser que los papás de él o de ella se opusieron a esa carrera, y cuando esa persona tiene hijos y los hijos quieren estudiar medicina, el propio papá y la propia mamá se opone y dice que no, que para qué va a estudiar eso. Entonces también, como él no pudo o ella no pudo llegar a su destino, impide que sus hijos lleguen al destino. Por eso es que vemos mamás y papás fracasados, hijos fracasados, y nacen hijos de esos papás fracasados y esos hijos también fracasan, porque es un espíritu de oposición. Por eso quedó registrado en la Biblia cómo hizo de daño a Absalón a su papá y lo persiguió hasta el final. Hasta el final lo persiguió y nunca se arrepintió, porque este espíritu de oposición no se arrepiente. Ese espíritu de oposición, hágase de cuenta que es, como se dice, un hueso duro de roer, y hay gente que no se va a arrepentir de este espíritu de oposición, no porque Dios no lo pueda cambiar, es porque la persona está tan atada por ese espíritu de oposición que hasta el final mueren así. Solamente cuando una persona hace una liberación, se libera. ¿Cómo se libera? Confesando que tiene ese espíritu de oposición y liberando a sus hijos, a sus hijas, liberando su propia vida, porque quizás el papá y la mamá de esa mujer y de ese hombre era así de opositor, y ellos tienen esa herencia de oposición también. Entonces, personas frustradas. ¿Qué es una persona frustrada? Es una persona que está inconforme con su cuerpo, con su cara, con su pelo, con su estatura, está inconforme con su color de piel, está inconforme en el país que nació, los papás que le tocaron, la profesión que tiene o lo que tuvo por obligación que estudiar. Entonces, como es una persona inconforme, está frustrada, que significa fracasada. Y es por eso que el mundo está lleno de personas frustradas, o sea, fracasadas en sus anhelos, en sus sueños y en sus proyectos, porque otros los fracasaron y no los dejaron fluir en lo que ellos realmente querían. Por ejemplo, ahorita ustedes me han visto en una etapa donde yo estoy cantando, donde estoy presentando, donde estoy modelando, donde estoy dando conferencias, donde estoy enseñando. O sea, ¿por qué en este tiempo estoy haciendo todo eso? Porque esa formación ya estaba en mí hace muchos años. Yo estudié muchas cosas, me formé en muchas áreas y eso estaba ahí guardado. Entonces, como me dediqué tanto tiempo a lo ministerial, a lo teológico, a las prédicas, al ministerio, y solamente estaba haciendo eso, el formato ministerial, entonces todo lo que yo tenía, que había estudiado, yo estudié música, canto en Bogotá, con profesores particulares que iban a darme clases personalizadas a mí, o yo iba a la academia o a esas escuelas de música y me daban clases personalizadas. ¿Qué es una clase personalizada? A mí sola, con Ezequiel. Entonces aprendí canto, estaba aprendiendo piano, estábamos ya en toda esa formación, pero el canto lo aprendí desde hace mucho tiempo, pero eso estaba fluyendo, era solo lo ministerial. Ya cuando canté la canción de Claudia de Colombia, Tiempo para Amar, eso se dispararon esos views y esos me gusta, porque la gente no había visto esa etapa artística, sino solamente el cántico de las alabanzas. ¿Y por qué lo menciono ahora? Porque me decía una persona: Pati, es que tú estuviste encasillada muchos años en lo mismo y estabas dejando atrás todos los talentos que tenías. Entonces ahorita los volví a sacar y los estoy expresando ante el público, porque Dios a cada persona le da. Por ejemplo,
a José, el soñador, en el Génesis 34-37, él tenía muchas cualidades, por eso le pusieron esa capa de colores. Cada color significaba una cualidad que él tenía. Él podía ser administrador, como contador, administrador, que también es una profesión. Entonces él tenía la cualidad o el talento de la contabilidad, de la administración de bienes. Él tenía la cualidad de ser profeta, hablar de parte de Dios. Tenía la cualidad de ser un joven íntegro. Él tenía muchas cualidades. Él tenía cualidades de poder organizar un equipo. O sea, él era un líder, una persona que podía gobernar y dirigir a otros. Él tenía muchas cualidades, por eso lo envidiaban tanto, porque Dios, la palabra de Dios dice que Él le da a cada persona como Dios quiere. Dios a cada persona le dio, le repartió lo que Él quiso. Entonces tú no puedes antagonizar conmigo, ni rivalizar conmigo, porque yo tengo todo eso. Entonces gente dice, ay, es que Pati cree saberlo todo. No es que yo creo saberlo todo, es que todo lo que sé, Dios en las prédicas me da mucha sabiduría. Cosas que yo ni siquiera tengo anotadas, Él las pone en mi boca. Y las personas que me conocen en el ministerio saben que yo fluyo mucho cuando el Espíritu Santo habla a través de mi boca, pero eso no soy yo, es el Espíritu Santo. Y en lo artístico es por la formación que tuve. Entonces, cuando una persona tiene mucho, vienen los opositores, vienen los envidiosos, vienen los obstáculos a la vida de esa persona talentosa. Se llama una persona talentosa, es una persona que tiene cualidades. O sea, cuando Dios le da a una persona dones, significa regalos del Espíritu Santo, y los talentos son las cualidades artísticas de cantar, de poder hablar en público, de tener cualidades de que tienes gracia y favor con la gente cuando hablas, cuando das una conferencia, cuando predicas. O sea, Dios es el que da todo eso. Entonces, cuando las personas son frustradas, cuando son fracasadas, cuando ellos no han podido desarrollar todo lo que han querido, entonces rivalizan con el que sí ha podido. ¿Sí me comprendes? Porque lo que quieren es obstaculizar al que fluye, no dejarlo fluir más. Por eso es mejor uno solucionar sus propios sentimientos para no ser un obstáculo para nadie. Entonces, ¿cómo se desenmascara? ¿Cómo se le quita el vestuario? ¿Cómo se le quita el disfraz a ese demonio de oposición? Porque es un demonio de oposición, de obstáculo. ¿Cómo se puede liberar a una persona? ¿Cómo se le puede sacar ese demonio a una persona? Primeramente, la persona tiene que confesar, decir que tiene ese demonio. Porque cuando lo dice, desarma al demonio. Cuando una persona confiesa el pecado, desarma al diablo. Por ejemplo, si yo cometí en el pasado un pecado y yo lo escondo, el diablo está armado y fuerte dentro de la persona, porque él dice, no ha confesado. Cuando la persona confiesa y dice, es que en el pasado yo hice esto, inmediatamente el diablo se desarma, quedó sin poder, y la persona por eso es libre. Si una persona batalla en cualquier área y lo confiesa, el diablo pierde poder inmediatamente. Por ejemplo, si un hombre o una mujer cayó en adulterio y lo esconde, el diablo está fuerte en esa persona y la tiene atada. Cuando la persona confiesa el pecado de adulterio, el diablo queda desarmado, sin poder. ¿Sí? Si una persona tiene adicción a alguna droga y confiesa que tiene esa adicción, el diablo queda desarmado, porque el diablo se desarma con la confesión. Entonces, cuando nosotros no confesamos, el diablo está fuerte. Cuando confesamos, se desarma. Por eso es que ustedes me escuchan que yo hablo muchas cosas de mi testimonio, y yo cuento cosas de mi testimonio para desarmar al diablo y que el diablo ya no tenga más poder sobre mí. Porque si oculto, entonces él dice, esta está escondiendo, entonces se pone más fuerte. Pero si confieso, él ya no tiene más poder. Entonces, ¿cómo se desenmascara ese demonio? Primeramente, hay unas actitudes que son todas las mencionadas anteriormente. Y cuando tú veas que una persona tiene todo eso, esa persona hay que confrontarla. ¿Cómo se confronta? Llevándola
a que esa persona entienda que ese demonio la está controlando. ¿Y qué tiene que hacer esa persona controlada con ese espíritu de oposición? Tiene que declarar, tiene que confesar que sí. Y la persona tiene que decir, es verdad, tengo eso. Porque cuando dice que es verdad y que lo tiene, el diablo pierde totalmente el poder y tiene que soltar a esa persona. Pero esa persona tiene que hacer una confesión
Daniel 10 creo, Dios le mandó la bendición. Inmediatamente que Daniel oró, Dios le mandó la bendición. ¿Y qué hizo el opositor? Se la frenó. Se llama el príncipe de Grecia, que es un príncipe, es un principado diabólico que frena las bendiciones de Dios. Y recordemos que en la historia de la escalera de Jacob, la escalera de Jacob simboliza, los ángeles existen, no son con plumas como la gente cree. Los ángeles se pueden ver físicamente y son muchas veces personas que nos ayudan en un momento tan difícil que uno dice, esta persona apareció en mi vida y luego desapareció. Pudieron haber sido también ángeles en forma física porque existen. Y los ángeles están con los niños también, que los protegen de muchas situaciones, porque como ellos son almas inocentes, los ángeles los protegen porque dice la Biblia que el reino de los cielos está lleno de niños, pero no solamente niños pequeños, sino personas con corazón de niños que son inocentes y sin maldad. Entonces digamos que cuando la Biblia habla sobre la escalera de Jacob, que bajaban y que subían ángeles, ¿qué significa esa escalera? Que hay una conexión entre el cielo y la tierra y el cielo, y cómo a través de las oraciones. Entonces, por ejemplo, yo oro, Señor, hoy te pido que por favor tú te muevas a favor de mis hijos, que tú les des gracia, favor, que ellos puedan alcanzar los sueños y anhelos de su corazón. Yo mando esa oración desde acá. Entonces, los ángeles suben las oraciones al cielo y las bajan como respuestas a mi vida. Que mis hijos reciban todo eso, porque estoy orando. Pero cuando ya el ángel va a bajar con la respuesta en la mitad del camino, que es en el segundo cielo, donde están los planetas, porque el trono de Dios está en el tercer cielo, donde nadie ha podido llegar. La guerra espiritual entre los demonios y los ángeles de Dios está en el segundo cielo, que es donde están los planetas. Donde están los planetas, los esteroides, los meteoritos, donde están no los esteroides, sino, pues se le dice así también, pero se le dicen meteoritos, bueno, toda la actividad de las galaxias y demás, ahí está la guerra espiritual, los demonios están ahí, son invisibles, no los puedes ver, pero ellos son los que causan los huracanes, los tornados, las tragedias, todo eso que pasa con los vientos que se levantan en las islas, son demonios, o sea, son espíritus que destruyen cosas de la tierra. Entonces, cuando el ángel de Jehová va bajando con la bendición, que es espiritual, los demonios comienzan a pelear con ese ángel para quitarle esa bendición que me pertenece. Y es por eso que a veces no nos llegan de inmediato y se demoran un montón de tiempo y uno dice, ¿por qué? Porque hay una pelea en el mundo espiritual. ¿Qué es el mundo espiritual? En la región celeste. ¿Qué es el nombre celeste? Cielo. Lo celestial, el cielo. Entonces la pelea, pam, 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 y los ángeles de Jehová y los demonios peleando para quitarnos, robarnos literalmente nuestra bendición y que no la recibamos, que no llegue. Ellos se oponen. Entonces lo que te quiero decir es que cuando oramos, tenemos que hacer guerra espiritual también, que es derribando, cortando, anulando toda oposición que se levante contra el conocimiento de Jesucristo, toda oposición que se quiera levantar en contra de mis bendiciones, toda aquella persona que esté siendo utilizada por el enemigo para que no me lleguen mis bendiciones, toda palabra hechicera, toda palabra contraria que lancen para que yo no reciba, y comenzamos a romper, romper, romper y romper. Porque orar no es solamente pedir, orar también es tumbar, cortar, quebrantar todo aquello, toda esa maleza que se va levantando para ahogar mi bendición. Léanse, se las dejo acá, estoy fluyendo como el Espíritu Santo me dirija. En Daniel sueña con ángeles, ¿sí? Pero antes, en el versículo 9, en el capítulo 9, perdón, versículo exacto 20, dice, en Daniel capítulo 9, versículo 20, mientras yo estaba orando por Jerusalén y pidiendo perdón por mis pecados y los de mi pueblo, llegó volando un ángel, Gabriel, que ya se me había aparecido en sueños. Ya casi era la hora de presentar a Dios las ofrendas de la tarde, y Gabriel me dijo, escucha, Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto.
Dios te quiere mucho, así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones y yo he venido a darte su respuesta. Pon mucha atención para que entiendas lo que quiere decir tu sueño. Bueno, ahí el ángel de Dios le ayudó. Pero antes había una oposición. Sueños de Daniel, lo tenía aquí anotado, pero entonces yo se los dejo acá abajito, donde dice que el príncipe de Grecia se opuso a que le llegara de la bendición. En este caso, en el capítulo 9:21 le llegó, pero antes no le llegó, porque hubo una guerra. Entonces no juzgues que es que Dios es malo, que es que Dios no me escucha, que es que Dios escucha a unos y no escucha a otros. Hay gente que me dice, ay Pati, ore por mí, que Dios sí la escucha a usted. No, Dios te escucha a ti, a mí y a todos. Lo que pasa es que hay una guerra espiritual que se opone. Además, si tú estás con ciertos pecados no confesados, ¿qué quieres? ¿Que Dios te bendiga? Dios no va a bendecir al que está en desobediencia. Entonces una persona, un hombre le está siendo infiel a su esposa y se pone a orar a Dios, la Biblia dice que todas esas oraciones no llegan al cielo. El cielo se convierte en bronce. No entran esas oraciones de ese pecador adúltero. Por mucho que ore, no entra hasta que ese adúltero, hombre o mujer, confiese. ¿Qué es confesar? Si un papá maldijo a sus hijas, ¿qué tiene que hacer el papá que maldijo a sus hijas, que todas iban a ser prostitutas? Tiene que confesar que dijo esas palabras. ¿Y qué tiene que hacer? Retirarlas, cancelarlas, arrepentirse, pedirle perdón a Dios y declarar bendiciones sobre esas hijas, que serán dignas, amadas, mujeres de casa, mujeres de buenos hogares. Él tiene que restituir lo que él mismo dañó. Cuando una mamá ha declarado que sus hijas todas se quedarán solteras y sin esposos y sin esposas, ¿ella qué tiene que hacer? Pedirle perdón a Dios porque hizo hechicería con sus palabras, quitar las palabras, así le duela, porque es que al diablo le duele mucho, muchísimo, muchísimo que le quiten el poder. Declarar, dije, declaré, hice estas hechicerías con las palabras, me arrepiento, quito las palabras de maldición, pongo estas palabras de bendición, que todas mis hijas y mis hijos tendrán buenos esposos, buenas esposas, serán benditos con hogares lindos. Ella tiene que restituir, que ya di una prédica de la restitución, que restituir, reponer lo que dañaste. Si tú dañaste mi buen nombre, mi honra, mi nombre, que mi nombre es muy importante, me lo tienes que restituir. ¿Cómo? Me lo tienes que reponer, hablando las cosas buenas. ¿Por qué? Porque si tú dañaste mi nombre por envidia, por rabia, por oposición, por muchos motivos tuyos que no eran ciertos, esas cosas que dijiste, me las tienes que quitar y tienes que decir la verdad, las cosas que realmente son verdad. Ella no es eso, ella no hizo eso, ella no dijo eso. Reponer, y eso es muy difícil porque después de que se lanza una palabra, eso queda en el aire y los demonios las cogen y las hacen verdad. Entonces, amigos, ya para finalizar, hoy he fluido muy profundamente en esta prédica y este tema es de ministración y de rompimiento y liberación. Entonces, cuando tú tengas una amiga que siempre que tú le cuentas un proyecto se opone, tiene este espíritu. Si tú tienes una pareja que en vez de levantarte te aplasta, tiene un espíritu de oposición. Cuando el hombre y la mujer gana más sueldo, él quiere oponerse a ella de alguna manera, él quiere que ella no ganara esa plata. Entonces se le opone, como para tumbarla y hacerla quedar más abajo y él más arriba. Oposición, no debes tener una pareja que sea opositora tuya. Tú debes tener una pareja que sea tu equipo, no que sea tu oponente. Si tú estás en la universidad y tienes un compañero que tiene ese espíritu de oposición y tú vas a hacer o estás teniendo una carrera exitosa y el otro se te opone, tiene este espíritu de oposición. Es que la oposición existe, hasta en la iglesia cristiana se opone la gente. Por ejemplo, si yo voy a cantar y el que tiene la oposición quisiera que yo no cantara, entonces dice, no la pongamos a ella, pongamos mejor otra cosa. A mí me ha pasado que a mí, por ejemplo, me han dado unas bendiciones a mí y la persona que tiene este espíritu de oposición coge lo que es mío. Voy a poner un ejemplo. Me trajeron una joya
y a otras personas les trajeron otros regalitos. La joya mía la pusieron sobre la mesa. La persona que tiene la oposición recibió su regalo, pero vio el mío con ojos envidiosos y dijo, no, mejor quiero esto que es de Patti, mejor yo le doy lo mío a Patti y lo de Patti mejor para mí. Oposición es un espíritu, se llama, es un espíritu de cuando una persona la despojan, le quitan lo que le pertenece. ¿Por qué lo hace la persona? Porque es posesiva, egoísta y opositora. Entonces, el que es así no va a dejar que los otros triunfen. Si yo voy a salir en un programa de televisión, el que es opositor, egoísta, el que está frustrado, fracasado, no va a querer que eso no sea posible, sino que va a querer que esa persona sea la que salga en la televisión, aunque Dios no la haya llamado ni a predicar, ni a estar en público, ni a decir nada en público, pero la persona quiere lo que es mío. Ese es el espíritu de oposición. Entonces, lo que tengo, la persona opositora también quisiera que lo tuviera. Por eso es que se llaman rivalizar. Cuando una mujer rivaliza con otra, ella se viste de una forma, la persona y la rival se viste igual. Esta tiene un peinado, un color de pelo, la rival también lo tiene. Esta canta, la rival no canta, pero hace que canta. O sea, copia que canta también. Esta tiene unas cualidades, la rival hace la mímica que también las tiene. Son espíritus opositores. Existen en mujeres y en hombres. Un hombre tiene un carro y el opositor o el rival se compra el mismo color, el mismo carro. Y uno dice, ¿por qué? Habiendo tantas formas diferentes de tener otra cosa, ¿por qué lo mío? Por el espíritu de oposición. Egoísmo, posesiva a la persona que quiere tener todo para ella, como el rico insensato. Entonces hoy hemos hablado acerca de este espíritu, cómo se mueve y cómo hay que liberar a una persona. Tiene que confesar, tiene que decirlo a voz audible. Fracasé la vida de mis hijos, fracasé la vida de mi esposo, fracasé la vida mía. O sea, empezar a hacer una confesión de lo que ese espíritu de oposición ha hecho en esa persona y en los demás. Y así el diablo se derrumba, como la bomba se desinfla. Bueno amigos, hoy he compartido acerca de la predicación del día sábado. Esta fue una gran ministración y nos vemos en la próxima oportunidad. Vienen muchos más estrenos en nuestro otro canal, UNBJ Televisión. Este es el logo amarillo, el otro es el logo aguamarina, UNBJ Televisión. No olviden que UNBJ significa Una Nueva Vida en Jesucristo. Yo soy Patti Ramos, les hablé desde la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom para todos.